Hola amigos, estoy aquí de nuevo con ustedes con un nuevo expediente bomba llegado desde el otro lado del océano que sacudirá los cimientos del mundo del espectáculo y les dejará sin aliento de la emoción cuando lo escuchen. Bienvenidos todos a mi canal. Hoy hablaremos de aquel viaje secreto a Estados Unidos que la pareja más legendaria de todos los tiempos en las pantallas, Elçin Sangu y Bahar Arduk, realizó destruyendo prácticamente el rastro de toda la prensa y las cámaras en Turquía. Analizaremos segundo a segundo cómo estas dos grandes figuras, cuyos pasos son siempre seguidos, compraron sus boletos de avión y cómo escaparon al otro extremo del océano sin que nadie se enterara de nada. Puedo decirles, amigos, que esta información de último momento que se filtró desde los pasillos y que obtuve de fuentes secretas en las compañías de aviación tiene la magnitud de crear un efecto de tsunami en las redes sociales. Mientras todo el mundo pensaba que ellos estaban retirados en sus propios rincones en Estambul, resulta que el dúo estaba ocupado en las calles de Nueva York cerrando aquella gigantesca cuenta del pasado lejos de las miradas. Si ustedes también sienten curiosidad por el trasfondo de esta impactante, romántica y a la vez sensacional escapada secreta, pasemos rápidamente a nuestro vídeo para profundizar en los detalles. Por supuesto, antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su me gusta para apoyarme. Regresemos a aquella misteriosa etapa de planificación en la que comenzó todo, es decir, a aquellos días en que el dúo presionó el botón para alejarse por completo de esa pesada atmósfera de presión en Turquía. Según la inteligencia que recibí de mis fuentes de representación artística más metidas en el sector, esta idea de viaje se desarrolló completamente como parte de ese decidido movimiento de reconquista por parte de Bahar Arduk. Sabiendo muy bien que cada paso que dieran en Turquía se convertiría de inmediato en un titular de prensa, el dúo vio el otro lado del océano como la única solución para poder hablar libremente de su relación y de lo que había quedado incompleto. Se comenta que los boletos de vuelo se compraron bajo nombres completamente diferentes o mediante protocolos muy secretos, evitando así las filtraciones en el aeropuerto desde el primer momento. El hecho de que Elçin Sangu desapareciera de la vista diciéndole a su entorno cercano «voy a descansar mi cabeza por unas semanas» fue en realidad una de las tácticas de ocultamiento más importantes de este gran plan. Las dos grandes estrellas utilizaron la terminal VIP del aeropuerto de Estambul en las horas de la medianoche, cuando llamaría menos la atención, y subieron al avión prácticamente como dos sombras. Tras aquel largo vuelo transoceánico de 10 horas, el dúo aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, donde tampoco dejaron de lado la precaución y completaron sus trámites rápidamente. Entre la información filtrada se encuentra que reservaron lugar en un hotel boutique y sumamente lujoso en medio de ese gigantesco caos de Nueva York, uno al que los turistas turcos no suelen acudir. Según relataron algunos miembros del personal extranjero que los vieron en el lobby del hotel, esa atracción y luz de estrella que había entre los dos se notaba de inmediato, aunque intentaran ocultarla. Aquellos primeros días, en los que Bahar estuvo constantemente pendiente de Elçin y pensó en cada detalle uno a uno para su comodidad, transcurrieron prácticamente en una atmósfera de luna de miel. Las fuentes afirman que, con la comodidad de haberse librado de esa restrictiva presión de la farándula en Turquía, se quitaron las máscaras por primera vez en años y respiraron profundamente. Esos primeros momentos al otro lado del océano, donde pudieron ser simplemente ellos mismos, lograron activar de inmediato la emoción de aquellos viejos tiempos entre ambos. Según las afirmaciones de los testigos presenciales y de algunos atentos estudiantes turcos que vivían en Nueva York en ese periodo, el dúo fue visto caminando de la mano por los senderos silenciosos de Central Park. Aquella sonrisa pacífica en el rostro de Elçin, que no se veía desde hacía mucho tiempo, y la forma en que Bahar la abrazaba como protegiéndola eran en realidad la prueba más neta de que el amor renacía de sus cenizas. Se comenta que pasaron horas a solas tomando café y hablando en una pequeña cafetería en las profundidades del parque, poniendo sobre la mesa uno a uno los resentimientos de aquella gran pelea en el aeropuerto. Hablando como habla la gente común, amigos, este momento de reencuentro de dos personas que se han extrañado durante años en las calles de Nueva York realmente supera a las películas de cine. En esas tierras libres donde nadie los conocía ni murmuraba a sus espaldas, fue como si regresaran a aquellos sentimientos puros y limpios de la época de Te alquiló mi amor. Sin embargo, este viaje de ensueño no se limitaría solo a Nueva York, ya que en la segunda etapa del plan se seguiría una ruta aún más impactante.
Tras esos fascinantes primeros días en Nueva York, el dúo pasó esta vez al otro extremo de Estados Unidos, es decir, hacia las famosas playas de Los Ángeles a través de un vuelo interno. Se afirma que alquilaron una villa privada en la playa de Malibú, completamente lejos de las miradas, donde solo se hospedan multimillonarios y estrellas de Hollywood de fama mundial. La verdadera razón para quedarse allí era tanto estar completamente aislados como querer aclarar, sin que nadie se enterara, esas decisiones radicales que tomarían respecto al futuro. Entre los rumores sintonizados se encuentra que por las mañanas caminaban juntos a la orilla del océano y por las tardes planificaban durante horas sus futuros proyectos conjuntos y sus vidas frente al atardecer. Aquel intenso interés de Barr hacia el fin y sus miradas llenas de arrepentimiento prácticamente volvieron a cobrar vida entre el sonido de las olas de las playas de Malibú. Se dice que fue exactamente en esta casa de la playa donde el dúo tomó esas grandes decisiones que sacudirían por completo sus vidas establecidas, matrimonios y carreras en Turquía. Entonces, pasemos a esa gran pregunta que realmente sacude los pasillos de la farándula y que ronda en las cabezas de todos nosotros. ¿Cómo fue recibido este viaje secreto a Estados Unidos en el bando de Gupseofay? Según la impactante información que recibí de los pasillos, Gupse creyó por completo en un principio la mentira de Barr de voy a Estados Unidos por reuniones de negocios y nuevos proyectos. Sin embargo, se comenta que al prolongarse el viaje y volverse difícil comunicarse con Barr por teléfono, ella comenzó a sospechar de la situación y puso en marcha a los amigos en común en Turquía. Al hacer encajar las piezas con la desaparición de Elçin Sangu exactamente en las mismas fechas, se reporta que Gupse experimentó prácticamente un ataque de nervios en su casa. Esta situación dejó de ser solo una escapada secreta de dos exnovios y encendió la mecha de una gigantesca demanda de divorcio y rendición de cuentas que estallará cuando regresen a Turquía. Barr, tal vez jugando la mayor apuesta de su vida, estuvo dispuesto a quemar todas las naves en medio del océano con este viaje. Uno de los puntos más críticos del viaje, amigos, son también las afirmaciones que apuntan a que el dúo se reunió en cenas secretas con algunos productores famosos en Hollywood. Se dice que Barr y Elçin discutieron la idea no solo de salvar su amor, sino también de mudarse por completo de Turquía y establecer una carrera conjunta en Estados Unidos. Si estas afirmaciones son correctas, significa que la legendaria pareja de las pantallas planea trasladar no solo su relación, sino también toda su vida profesional al otro lado del océano. Entre los rumores que llegan con bastante fuerza se encuentra también que utilizaron este viaje como una investigación previa para mejorar sus idiomas extranjeros y dar un paso en un nuevo sector allí. Hablando como habla la gente común, puede que hayan encontrado en el establecimiento de una nueva vida en Estados Unidos la única forma de escapar de ese gigantesco estrago que dejarán detrás. Esta situación bastó por sí sola para causar una sensación tan grande que ya transformó la sección de comentarios debajo del vídeo en un campo de batalla. Puedo decirles que en las redes sociales los códigos de vuelo y los detalles de hotel filtrados de este viaje secreto a Estados Unidos crearon prácticamente el efecto de una revolución entre los fanáticos, el Barr. Los fanáticos que durante años creyeron que estos dos nombres volverían a estar juntos algún día, lanzan ahora gritos de victoria con esta cronología de Estados Unidos. En Twitter y en Instagram vuelan los mapas que muestran las posibles ubicaciones del dúo en Estados Unidos y las ediciones con temática de Nueva York hechas sobre sus viejas fotos conjuntas. Hay miles de personas haciendo publicaciones entre lágrimas en los foros de fanáticos diciendo: ningún océano puede detener al verdadero amor, ellos se pertenecen el uno al otro. Por supuesto, al lado de este gran entusiasmo, no faltan duras críticas que discuten la dimensión moral de esta escapada secreta y que defienden que se le faltó al respeto al matrimonio de Barr. El enfrentamiento en las redes sociales de estas dos ideas opuestas parece que ocupará por completo la agenda de la farándula en los próximos meses. Hacia los últimos días del viaje, nos llegaron también los detalles de aquella última cena que el dúo compartió a solas en un famoso restaurante italiano en Nueva York. Según lo transmitido por un joven turco que trabajaba como mesero en el restaurante, Barr y Elçin vivieron momentos muy emotivos hacia el final de la cena. Se afirma que Barr sacó una caja muy especial de su bolsillo y se la extendió a Elçin, y que Elçin no pudo contener las lágrimas ante este gesto y se abrazó al cuello de Barr. Aún no se sabe con total certeza qué había dentro de esa caja, si era una nueva promesa de compromiso o una disculpa por el pasado, pero su significado es muy grande.
Esas promesas secretas que se hicieron mirándose directamente a los ojos bajo las luces tenues del restaurante esa noche determinaron el rumbo de los pasos que darán al regresar a Turquía. Este guión de amor secreto escrito lejos de las cámaras, al otro extremo del océano, se presentará ante nosotros con toda su claridad muy pronto. El viaje de regreso a Turquía no fue, desafortunadamente, tan silencioso y secreto como su partida, porque algunos reporteros de espectáculos ya habían recibido la inteligencia de este viaje a Estados Unidos. En los pasillos se comenta que, ante el riesgo de ser atrapados en el aeropuerto, el dúo salió del avión por puertas diferentes y regresó a Estambul en aviones separados, con un día de diferencia. El aspecto agotado pero sumamente feliz de Elçin Sangu a la salida del aeropuerto y esa actitud misteriosa que adoptó al evadir las preguntas de los reporteros no pasaron desapercibidos. Bahar Arduk, por su parte, cuando aterrizó en Estambul al día siguiente, lucía esa expresión tensa pero segura de lo que hacía en su rostro, como esperando la tormenta que se avecinaba. Este viaje secreto a Estados Unidos se completó con éxito tal vez, pero los gigantescos signos de interrogación y las filtraciones que dejó detrás bastaron para sacudir la agenda de Turquía. Ahora todo el mundo espera esas declaraciones oficiales que vendrán de las partes o esos pasos radicales que se darán tras esta escapada transoceánica. Al profundizar aún más en el tema, entendemos mucho mejor, queridos amigos, que tan drástico fue este punto de inflexión en la vida del dúo. Ese ambiente libre y sin presiones de Estados Unidos ofreció finalmente a Elçin y a Bahar la oportunidad de vivir esa gran confrontación interna que no habían podido hacer en años. Vieron con sus propios ojos en esas tierras que su amor mutuo no era solo un capricho perteneciente al pasado, sino que al contrario, seguía tan fresco como el primer día. Este viaje les demostró que tan innecesarias eran en realidad esas murallas que se creían infranqueables, los miedos y la presión social entre ellos. Subieron a ese avión sabiendo que nada volvería a ser como antes al regresar a Turquía y que se vivirían grandes terremotos tanto en sus propias vidas como en sus carreras. Esas 2 semanas mágicas pasadas al otro lado del océano fueron prácticamente el documento de inicio oficial de la mayor historia de regreso en la historia de la farándula. Entonces, ¿creen ustedes que tras este viaje secreto a Estados Unidos Bahar Arduk dará fin por completo a su matrimonio y emprenderá una nueva vida junto a Elçin Sangu? El pronóstico común de los cronistas de espectáculos y de los abogados de familia apunta a que muy pronto se abrirá una demanda de divorcio de mutuo acuerdo en el bando de Bahar y Gupse. Porque ningún matrimonio puede poseer lazos tan fuertes como para soportar una escapada de amor tan grande y transoceánica a sus espaldas. Se comenta que Elçin se mantendrá firme detrás de Bahar en este proceso, mostrándole su apoyo ya sin esconderse, gritándolo a todo el mundo. Los pasillos de Estambul esperan ese día histórico en que las 2 estrellas saldrán de la mano ante la prensa muy pronto para anunciar sus días en Estados Unidos y su amor. Aunque por ahora parezca reinar el silencio, este silencio no es otra cosa que esa última calma antes de la mayor explosión en la historia de la farándula. Durante el viaje, los otros métodos curiosos a los que recurrió el dúo para no ser reconocidos también salen a la luz poco a poco y realmente sorprenden. Se señala que al caminar por las calles de Nueva York usaban constantemente gorras grandes, sudaderas con capucha de marcas conocidas y que no utilizaron el transporte público casi nunca. Incluso al hacer reservaciones en algunos restaurantes de lujo lograron ocultar sus identidades hasta el último momento utilizando nombres falsos completamente extranjeros. Sin embargo, hicieran lo que hicieran, esa aurícula de estrella única de ambos y esa enorme energía que irradiaban al estar juntos causaron que tarde o temprano cayeran en el radar de las miradas atentas. La pareja, que vivió prácticamente como espías durante todo el viaje a Estados Unidos, demostró a todos a que tan grandes operaciones pueden arriesgarse en pos de su amor. Incluso este esfuerzo de confidencialidad es la prueba más grande de que tan peligroso y apasionado es el sentimiento que viven, mucho más allá de lo ordinario. Como resultado, el viaje secreto de Bahar Arduk y Elçin Sangu a Estados Unidos quedó grabado en las memorias como la escapada más grande, ambiciosa y romántica en la historia de la farándula turca. Este impactante evento nos demuestra de manera clara que, sin importar qué tan grandes obstáculos haya en el mundo de las estrellas, el verdadero amor encuentra tarde o temprano una salida para sí mismo. Este fuego de amor, que comenzó con un vuelo transoceánico y se avivó en las playas de Nueva York y Los Ángeles, quemará por completo toda la agenda del espectáculo de arriba a abajo en los próximos días.
A nosotros, los seguidores de la farándula, solo nos queda unir las piezas de este gigantesco rompecabezas y esperar con gran curiosidad el final de este guión de amor secreto escrito al otro lado del océano. A ver si el final de este gran valor terminará con un final feliz, o si el estrago que quedó atrás dejará a todos debajo. Lo seguiremos y lo veremos todos juntos. Queridos amigos, por ahora hemos llegado al final de este emocionante y sensacional expediente especial en el que levantamos el telón de fondo de aquel viaje secreto de Bar-Arduk y el Zinsangu al otro lado del océano en Estados Unidos. ¿Creen que este viaje secreto a Estados Unidos que el dúo realizó quemando todas las naves fue una decisión correcta, o este movimiento traerá el fin de todo? No olviden de ninguna manera compartir sus propias teorías, pensamientos y sus sentimientos sobre esta impactante escapada conmigo en la sección de comentarios, participando en esta gigantesca discusión. Muchas gracias a todos por ver el vídeo hasta el final con gran curiosidad, entusiasmo y con un emocionante palpitar del corazón. Manténganse al tanto del canal para no perderse las noticias más calientes, secretas e impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo espectacular, para levantar el telón de un nuevo misterio y de una impactante confesión de amor. Hasta luego amigos, manténganse con amor y con el espectáculo.